Ahora en Científicos Industria Argentina abrimos nuevamente nuestro espacio de libros, este espacio en el cual hablamos con autores de libros, de tratados, de distintos tipos de trabajos vinculados con el conocimiento, con la ciencia y con la tecnología. Y hoy vamos a recibir a Sebastián Lipina. Sebastián ha escrito un libro muy interesante que se llama Pobre Cerebro y que en la bajada ustedes van a entender toda la profundidad que tiene el trabajo de Sebastián. Dice, los efectos de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo y emocional y lo que la neurociencia puede hacer para prevenirlos. ¿Qué te encontraste en esta búsqueda, Sebastián? Me encontré con que, lejos de que la pobreza pueda generar impactos irreversibles desde muy temprano, hay mucho por hacer para recuperar lo que un chico puede hacer o la sociedad puede hacer por los chicos para incluirlos educativamente, socialmente, en el mercado laboral futuro. Es decir, me encontré con un problema de orden más ético y moral respecto de lo que las comunidades tienen para hacer y están haciendo por los chicos y las familias que viven en esta tragedia, ¿no? Uno intuitivamente diría el desarrollo cerebral tiene muchísimo que ver con lo genético, pero evidentemente al leer tu libro, al meterse un poco en esta cuestión, uno puede advertir que lo ambiental, lo social y lo alimentario, que incluye esas dos partes, tienen muchísimo que decir sobre esto, ¿no? Absolutamente. Digamos que como miembros de una especie animal tenemos un bagaje genético que se despliega en función a un ambiente. Y a partir de eso, durante la ontogenia y también la filogenia, se van generando cambios continuos. Y muchos de esos cambios que se generan en el intercambio entre lo genético y lo ambiental son cambios que tienen que ver con cómo las comunidades nos organizamos social, económicamente y culturalmente para darnos posibilidades de desarrollarlo, a esas potencialidades. Imagino que las conclusiones están basadas en experimentación. ¿Cómo son esos experimentos? ¿Cómo lo trabajaron? En términos concretos, en nuestro abordaje al principio fue conductual, es decir, a través de pruebas que le tomábamos a los chicos en escuelas, en hospitales, en algunos centros de desarrollo infantil, en los que trabajábamos con ellos a través de distintos tipos de pruebas de laboratorio que demandan el funcionamiento específico de procesos como la atención, el control de impulsos y pensamientos, la posibilidad de hacer planes, lo que llamamos memoria de trabajo también, es decir, la posibilidad de recordar localizaciones o objetos para poder utilizar esa información y resolver problemas que están orientados a un fin. Entonces, en la implementación de experimental propiamente dicha, es un abordaje conductual en el inicio de nuestros estudios y progresivamente fuimos incorporando técnicas por ejemplo, de neuroimágenes a partir del uso de la electroencefalografía en colaboración con otros laboratorios, por ejemplo, el Laboratorio de Neurociencia Integrativa, en un momento de la Universidad de Buenos Aires, ahora el Laboratorio de Neurociencia de la ITELA con Mariano Sigman. Pero también tenemos colaboraciones en las que analizamos aspectos que tienen que ver digamos, cómo vive cotidianamente una familia la estimulación cognitiva en el hogar, aplicando encuestas y invitando a las madres y a las familias a que nos cuenten la historia de salud de los chicos, cómo es que se organiza en la vida cotidiana el juego, la estimulación al aprendizaje. También trabajamos con los maestros y progresivamente fuimos incorporando una mirada más interdisciplinaria orientada a tratar de entender el problema específicamente cognitivo en función a todas las variables individuales y ambientales que lo determinan, que lo multideterminan. Las últimas encuestas, las últimas estadísticas que tiene el propio INDEC, el propio gobierno, hablan de un porcentaje de pobreza de alrededor de un 32% de nuestra población. ¿Eso quiere decir que tenemos un 32% de nuestros niños con cierto peligro de escaso desarrollo cerebral? Tenemos un porcentaje muy alto, depende de la región, puede variar, de chicos que están expuestos a riesgos que los pueden poner en una situación de exclusión social y educativa, sí. ¿Cuánto de eso tiene que ver con la alimentación y cuánto con la estimulación, la atención que los padres dan? Yo, como un lego absoluto, me imagino que el tema de la alimentación, obviamente en hogares pobres es mucho más crítico, pero el tema de la atención no necesariamente. Digamos, hay hogares con registros de pobreza que pueden tener actitudes hacia los chicos de mucha mayor atención e inclusión, y hay hogares incluso de clases altas o medios altas que puede haber deprivación. Puede haber privación. Sí, totalmente. Con respecto a la primera parte de tu pregunta, la alimentación es crítica durante todo el desarrollo humano.
al igual que la actividad física y el sueño, junto con la educación y el trabajo. Ahora, en los momentos en donde el sistema nervioso se está organizando muy tempranamente, desde antes del nacimiento, el alimento es muy importante. Tiene que haber una multiplicidad de nutrientes que aseguren que, digamos, el edificio básico se arme. Claro. Sobre eso, progresivamente, desde antes del nacimiento, a partir de las vivencias estresantes o no estresantes de la madre, también se empiezan a incorporar otro tipo de elementos. La estimulación empieza antes del nacimiento. Claro. A partir, por ejemplo, del estado de salud mental de la madre y de los intercambios simbólicos y materiales que hay en un hogar. Claro. En la medida en que en un hogar hay presencia que se va acumulando de estresores financieros, afectivos, simbólicos, entonces hay riesgos. Si en un hogar donde hay una carencia material específica hay una compensación de aspectos simbólicos y afectivos, probablemente el impacto sea menor. Pero lamentablemente la pobreza es una situación generada, por lo menos desde mi punto de vista, en base a mi conocimiento, desde cómo nos organizamos social y económicamente como comunidades. En la medida en que no nos organizamos bien y excluimos congéneres, los estresores a los que están expuestas esas familias con esos chicos son mayores. Claro. No es que es prioritario de la pobreza, obviamente que no lo es. Y por supuesto, resta mucho por comprender qué es lo que ocurre en un hogar que no está expuesto a pobreza respecto de sus capacidades de estimulación de un chico, más allá de la alimentación. Vuelvo al principio de la bajada del título de tu libro, que dice los efectos de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo y emocional y lo que la neurociencia puede hacer para prevenirlo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y amplío un poquito más la pregunta, desde la neurociencia, desde los profesionales que trabajan en esa área, pero también desde el Estado. ¿Qué es lo que se puede hacer para, con estos datos, cuidar un poco más el cerebro o la capacidad cognitiva de nuestros chicos? Voy a empezar agregando algo. El libro trata sobre lo que la neurociencia tiene para decir al respecto de este tema, sí. Pero no es la única disciplina ni la más antigua que se ocupa de este tema. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer como comunidad y sobre todo a nivel académico y a nivel de las políticas públicas es comprender que este es un tema que involucra muchas disciplinas. En ese conjunto de problemáticas, porque cada disciplina tiene una mirada específica y tiene algo para aportar, lo que la neurociencia tiene para aportar de manera complementaria y no como receta para reducir lo que las otras disciplinas tienen para decir, es precisamente lo que tiene que ver con cómo el estrés, la falta de estimulación y los problemas de alimentación, de sueño y de actividad física inciden directamente sobre la carga de morbilidad, de enfermedad progresiva durante el ciclo vital. Es decir, la ausencia de acciones frente a cómo se regula en un hogar o en una escuela el pensamiento y las emociones tiene consecuencias directas sobre el organismo. El estrés, si no es controlado y se manifiesta de manera crónica por presencia de estresores que no necesariamente tienen que ver con pobreza, sino con cualquier condición sociocultural, implica la posibilidad de cargar en exceso los sistemas fisiológicos. La pobreza infantil ha sido asociada en la última década en varios países con el desarrollo de morbilidad cardiovascular, por ejemplo. Es decir, que una de las patologías más frecuentes en nuestra civilización actual, que tiene que ver con la salud cardiovascular, tiene que ver con las condiciones de crianza tempranas. Entonces el Estado tiene que conocer esta información para entender qué es lo que hay que ir haciendo durante el ciclo vital a nivel del hogar, a nivel de las escuelas, a nivel de las políticas públicas en economía, en desarrollo social y en educación y salud. ¿Notás, por último, como última pregunta, un Estado comprometido, un Estado atento a esto que está pasando o por ahora, digamos, el combate contra la pobreza se libra en otros territorios? Yo lo que veo es que todavía seguimos con una inercia de fragmentación de acciones en distintas reparticiones públicas, en donde observo que hay algunos técnicos de muy buen nivel tratando de hacer las cosas bien y bastante desorden en otros sentidos. Creo que hay que crecer en resolver el problema de la fragmentación y eso implica que la política pública tiene que estar diseñada de manera adecuada, involucrando a muchos sectores y entre ellos, por supuesto, al Ministerio de Ciencia, directamente. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a vos, Nuestro Gabriel. Espacio de Libros hoy aquí en Científicos e Industria Argentina recibimos a Sebastián Lipina, un psicólogo que se ha ocupado de investigar sobre la capacidad cognitiva y sobre cómo la pobreza en particular puede afectar la capacidad cognitiva de nuestros niños. Seguimos en el programa.